El silencio que apagó a Cesc Fábregas. El reloj marcaba las 6:43 de la mañana, cuando el teléfono sonó dentro de la residencia familiar. Afuera, el cielo de Como seguía cubierto por una niebla fría y pesada. Nadie imaginaba que aquella llamada cambiaría para siempre la historia de una familia que durante años había vivido entre triunfos, aplausos y sonrisas frente a las cámaras. La voz al otro lado del teléfono temblaba. Lo sentimos. Hicimos todo lo posible. El silencio fue inmediato. No hubo gritos al principio. No hubo llanto. Solo una sensación insoportable de vacío recorriendo cada rincón de la casa. La noticia cayó como una puñalada imposible de aceptar. Cesc Fábregas había fallecido tras una larga y silenciosa batalla contra una enfermedad que durante meses permaneció oculta para el público. 10 minutos después, el mundo comenzaría a derrumbarse. Un deterioro que nadie quiso ver durante meses. Los aficionados habían notado pequeños cambios en él. Algunos pensaban que era simplemente cansancio. Otros creían que el exfutbolista y entrenador estaba atravesando una etapa de estrés por la presión profesional. Pero quienes convivían con él sabían la verdad. Había noches en las que apenas podía dormir. Los dolores eran constantes. La fatiga lo estaba consumiendo lentamente. En los entrenamientos intentaba sonreír. Frente a las cámaras mantenía la elegancia de siempre. Caminaba despacio, intentando ocultar el sufrimiento que se escondía detrás de sus ojos. Pero su cuerpo ya no respondía igual. Su esposa lo había notado antes que nadie. Cada mañana él tardaba más tiempo en levantarse de la cama. A veces se quedaba sentado al borde del colchón durante varios minutos, respirando profundamente, como si reunir fuerzas fuera una batalla diaria. «Estoy bien», repetía, pero ya no estaba bien. El secreto dentro del hospital. Todo comenzó con una revisión médica aparentemente rutinaria. Los médicos encontraron algo extraño en los análisis. Primero intentaron tranquilizarlo. Luego pidieron nuevas pruebas. Después llegaron más estudios, más especialistas, más silencios incómodos en los pasillos del hospital, hasta que finalmente apareció el diagnóstico que nadie estaba preparado para escuchar. La enfermedad avanzaba rápido. Demasiado rápido. La noticia golpeó a la familia como una explosión silenciosa. Su madre rompió a llorar apenas escuchó las palabras del médico. Su esposa quedó inmóvil. ¿Y él? Simplemente bajó la mirada. Aquel hombre que había soportado finales de Champions, derrotas mundiales y la presión de millones de aficionados, parecía derrotado por primera vez en su vida. No preguntó cuánto tiempo le quedaba. Solo preguntó una cosa. ¿Mis hijos están bien? Las lágrimas ocultas de su familia durante semanas intentaron mantener todo en secreto. La familia evitó apariciones públicas. Los viajes disminuyeron. Las publicaciones en redes sociales se hicieron más escasas. Sin embargo, los rumores comenzaron a crecer. Los vecinos hablaban de ambulancias entrando de madrugada. Algunos periodistas aseguraban que la situación era más grave de lo que parecía. Pero nadie imaginaba el verdadero alcance de la tragedia. Dentro de casa, el ambiente era devastador. Su esposa lloraba en silencio dentro del baño para que los niños no la escucharan. Su madre rezaba cada noche frente a una fotografía de cuando él era apenas un adolescente jugando en Barcelona. Sus amigos más cercanos comenzaron a visitarlo con frecuencia. Muchos salían de aquella casa intentando contener las lágrimas frente a los fotógrafos, porque la verdad era imposible de esconder. Cesc Fábregas se estaba apagando lentamente. La última cena familiar. Una noche, consciente de que el tiempo se agotaba, pidió reunir a toda la familia. No quería médicos, no quería periodistas, no quería cámaras. Solo quería escuchar las voces de las personas que amaba. La cena fue extrañamente tranquila. Nadie mencionó la enfermedad. Nadie habló de hospitales. Intentaron reír como antes. Recordaron anécdotas de cuando él comenzaba en el fútbol, las bromas dentro del vestuario, los títulos conquistados, las locuras de juventud. Por algunos minutos parecía que todo volvía a ser normal. Pero en ciertos momentos, él se quedaba callado, observando a cada uno de los presentes con una mirada difícil de explicar, como si estuviera despidiéndose sin decirlo. Cuando terminó la cena, abrazó a sus hijos durante mucho más tiempo de lo habitual. Y después, ya de madrugada,
Se quedó solo en la sala observando fotografías familiares. Nadie supo qué pensaba en aquel momento. El empeoramiento repentino. Los médicos aún tenían esperanza. Habían probado distintos tratamientos. Intentaban mantener estable su estado. Pero una madrugada todo cambió. La fiebre aumentó. La respiración comenzó a fallar. El personal médico entró rápidamente en la habitación mientras las alarmas empezaban a sonar. Su esposa fue obligada a salir al pasillo. Los minutos parecían eternos. Desde afuera podían escucharse voces desesperadas, pasos acelerados y órdenes urgentes. Su madre no dejaba de llorar. Uno de sus amigos más cercanos golpeó la pared con impotencia. Y entonces ocurrió el silencio más aterrador de todos. Ese silencio que aparece cuando ya no queda nada por hacer. Lo sentimos. El médico salió lentamente. Nadie necesitó escuchar más. La expresión de su rostro lo decía todo. Su esposa cayó al suelo entre lágrimas. Su madre comenzó a gritar desconsoladamente. Algunos familiares intentaban abrazarse mientras otros simplemente permanecían inmóviles, incapaces de aceptar lo ocurrido. El hombre que había levantado trofeos frente a millones de personas acababa de perder la batalla más cruel de todas. Y lo peor era que había luchado en silencio. La noticia que paralizó al mundo. Apenas 10 minutos después, las primeras filtraciones comenzaron a circular. Los teléfonos explotaron. Las redes sociales colapsaron. Miles de aficionados se negaban a creerlo. Esto no puede ser verdad. Digan que es mentira. Por favor, no. Las imágenes de su carrera comenzaron a aparecer en todas partes. Sus goles, sus asistencias, sus abrazos con compañeros, las celebraciones con la selección española. El joven prodigio que maravilló al mundo en el Arsenal. El campeón que conquistó Europa. El líder elegante dentro del mediocampo. Todo parecía ahora parte de un recuerdo doloroso. El comunicado entre lágrimas. Horas más tarde, la familia decidió publicar un comunicado oficial. Pero leer aquellas palabras fue casi imposible. Cada línea estaba cargada de dolor. Confirmaban que Cesc Fábregas había fallecido rodeado de sus seres queridos, tras luchar contra una enfermedad devastadora. Pedían privacidad. Pedían respeto. Pedían tiempo para intentar comprender una pérdida imposible de explicar. Sin embargo, el detalle que más impactó al mundo fue una frase escrita al final del comunicado. Hasta sus últimos minutos, pensó primero en sus hijos y en las personas que amaba. Millones de personas comenzaron a llorar al leerla. El hospital cubierto de flores. Esa misma noche comenzaron a llegar aficionados al hospital. Algunos llevaban camisetas, otros banderas. Muchos simplemente querían dejar flores. Había niños llorando, ancianos abrazándose, personas que jamás lo conocieron personalmente, pero sentían que acababan de perder a alguien cercano. El nombre de Cesc Fábregas iluminó titulares en todo el planeta. Excompañeros enviaron mensajes devastadores. Entrenadores no pudieron contener las lágrimas durante entrevistas en vivo. Incluso antiguos rivales hablaron con la voz quebrada. Porque más allá del fútbol, muchos describían a Cesc como un hombre noble, elegante y profundamente humano. La habitación vacía, mientras el mundo lloraba afuera. Dentro de la casa familiar, el dolor era todavía más insoportable. La habitación seguía intacta. Sus zapatillas continuaban junto a la puerta. Una taza de café permanecía sobre la mesa. Su chaqueta seguía colgada donde la había dejado días antes, y aquello destrozaba a su esposa. Entrar allí era como revivir la tragedia una y otra vez. Los niños preguntaban cuándo volvería. Nadie sabía qué responder. Su madre apenas podía mantenerse en pie. Cada rincón de la casa parecía contener un recuerdo suyo, y cada recuerdo dolía más que el anterior. La promesa antes de morir. Uno de sus familiares reveló después algo que conmocionó profundamente a todos. En sus últimos momentos de conciencia, Cesc Fábregas tomó la mano de su esposa y le pidió una promesa. Quería que sus hijos crecieran felices. Quería que recordaran sus risas, y no su sufrimiento. Quería que la familia siguiera adelante, incluso después de su partida. Aquellas palabras destruyeron emocionalmente a quienes estaban presentes. Porque incluso enfrentando la muerte, seguía pensando primero en los demás. Un adiós imposible. La madrugada terminó envuelta en lágrimas. Nadie durmió. Nadie podía aceptar lo sucedido.
Mientras el amanecer aparecía lentamente sobre la ciudad, millones de personas seguían mirando las noticias esperando que todo fuera un error. Pero no lo era. El fútbol acababa de perder a uno de sus hombres más queridos, y una familia acababa de quedar rota para siempre. Sin embargo, lo más doloroso aún estaba por venir, porque en las siguientes horas comenzarían a revelarse secretos sobre su enfermedad, que cambiarían completamente la manera en que el mundo recordaría sus últimos días. Las últimas 48 horas de Cesc Fábregas. El doloroso secreto que su familia ocultó al mundo. La lluvia caía lentamente aquella madrugada sobre las calles vacías de Como. Dentro del hospital, el ambiente era insoportablemente tenso. Los médicos caminaban deprisa por los pasillos, mientras las máquinas emitían sonidos constantes que rompían el silencio de la noche. Nadie lo decía abiertamente, pero todos entendían lo mismo. El tiempo se estaba acabando. Las siguientes 48 horas serían las más devastadoras en la vida de la familia de Cesc Fábregas, y también las más difíciles de ocultar. Ya no responde al tratamiento. 2 días antes de su fallecimiento, los médicos convocaron de urgencia a la familia. La expresión de sus rostros era diferente, más seria, más fría, más resignada. El especialista principal habló con voz baja para evitar que otros pacientes escucharan. Lo hemos intentado todo. Aquellas palabras destruyeron la poca esperanza que quedaba. El tratamiento ya no funcionaba. La enfermedad había avanzado demasiado rápido. Los órganos comenzaban a fallar lentamente. Y aunque nadie quería pronunciarlo directamente, todos comprendieron que estaban entrando en la última etapa. Su esposa salió de aquella reunión completamente rota. Intentó caminar por el pasillo, pero las piernas dejaron de responderle. Uno de los familiares tuvo que sostenerla mientras ella lloraba desconsoladamente. Porque en ese instante entendió algo aterrador. El hombre con quien había construido su vida probablemente no volvería a salir de aquel hospital. Las visitas secretas de madrugada. Para evitar el escándalo mediático, las visitas se realizaban de noche. Entraban por puertas privadas. Las luces permanecían apagadas. La seguridad del hospital bloqueaba discretamente ciertos accesos para impedir fotografías. Pero aún así, algunos periodistas comenzaron a sospechar que algo terrible estaba ocurriendo. Varias figuras del fútbol fueron vistas entrando al hospital en horarios extraños. Antiguos compañeros llegaban con el rostro cubierto. Muchos salían llorando. Uno de ellos permaneció dentro apenas 15 minutos. Cuando salió, evitó responder preguntas y simplemente dijo: «No estoy preparado para hablar». Aquella frase encendió todas las alarmas. El miedo de sus hijos. Mientras el mundo seguía sin conocer la verdad completa, dentro de la familia el sufrimiento aumentaba minuto a minuto. Sus hijos comenzaron a notar que algo no estaba bien. Preguntaban por qué su padre ya no podía levantarse. Preguntaban por qué dormía tanto. Preguntaban por qué mamá lloraba escondida. Nadie sabía cómo explicar una tragedia tan grande a unos niños. Una noche, uno de ellos entró silenciosamente a la habitación del hospital. Cesc Fábregas estaba despierto, débil, pálido, con respiración lenta. El pequeño se acercó a la cama y le preguntó algo que destrozó emocionalmente a toda la familia. «Papá, vas a morir». El silencio dentro de la habitación fue insoportable. Incluso una enfermera comenzó a llorar discretamente. Cesc intentó sonreír. Le acarició el cabello lentamente. Y aunque apenas tenía fuerzas, respondió con voz quebrada: «Siempre voy a estar contigo». Aquellas palabras perseguirían a su familia para siempre. La fotografía que nadie debía ver. Horas después ocurrió algo inesperado. Un trabajador del hospital filtró discretamente una fotografía tomada desde lejos. En la imagen podía verse a Cesc Fábregas extremadamente debilitado, conectado a varios aparatos médicos. La fotografía se difundió rápidamente. Internet explotó. Miles de personas quedaron en shock. Muchos se negaban a creer que aquel hombre elegante, fuerte y lleno de vida estuviera en un estado tan delicado. La familia reaccionó con furia. Intentaron detener la difusión. Pero ya era demasiado tarde. Las redes sociales estaban completamente descontroladas. Los rumores sobre su posible muerte comenzaron a multiplicarse de manera salvaje. El momento más cruel para su esposa. Aquella noche,
Los médicos le recomendaron a su esposa prepararse para lo peor. Fue entonces cuando ocurrió una de las escenas más dolorosas de toda la tragedia. Ella entró sola a la habitación, se sentó junto a él, le tomó la mano y comenzó a llorar en silencio. Durante varios minutos ninguno habló, solo se escuchaba el sonido de las máquinas. Finalmente, ella rompió el silencio. «No puedo imaginar mi vida sin ti». Él cerró los ojos lentamente. Parecía intentar reunir fuerzas para responder. Entonces murmuró algo que después sería contado por un familiar cercano. «Lo siento por dejarte sola». Aquella frase la destruyó completamente. El último mensaje a sus amigos, consciente de que probablemente no tendría otra oportunidad. Cesc Fábregas pidió su teléfono móvil. Le costaba incluso sostenerlo, pero insistió. Quería despedirse de algunas personas importantes en su vida. Envió varios mensajes de voz. Algunos fueron breves, otros terminaron entre lágrimas. Un amigo reveló después que en uno de esos audios podía escucharse claramente la dificultad que tenía para respirar. Pero aún así, intentaba bromear, intentaba hacer reír, intentaba proteger emocionalmente a quienes lo amaban. Ese era su carácter hasta el final. El colapso emocional de su madre. Mientras todo ocurría dentro del hospital, su madre prácticamente dejó de dormir. Pasaba horas sentada mirando fijamente la puerta de la habitación. Rezaba constantemente. A veces hablaba sola. Recordaba cuando él era apenas un niño jugando al fútbol en las calles. Recordaba sus primeros partidos, sus primeros trofeos, sus sueños. En un momento particularmente devastador, según testigos, ella se acercó lentamente a la cama y le susurró entre lágrimas: «Ojalá pudiera irme yo en tu lugar». Los presentes no pudieron contener el llanto, el empeoramiento definitivo. La madrugada siguiente fue crítica. Su presión arterial comenzó a caer peligrosamente. Los médicos entraban y salían sin descanso. Las máquinas comenzaron a emitir alarmas constantes. El equipo médico intentaba mantener la calma frente a la familia, pero la situación ya era desesperada. Un especialista salió rápidamente de la habitación y pidió más apoyo. Otro médico comenzó a llamar por teléfono a distintos departamentos. Y entonces ocurrió algo que aterrorizó a todos. Pidieron que la familia entrara inmediatamente. Aquello casi nunca era buena señal. El último abrazo, uno por uno. Los familiares comenzaron a entrar. Muchos lloraban antes siquiera de acercarse a la cama. Cesc Fábregas apenas podía abrir los ojos. Su respiración era débil, pero todavía reconocía las voces. Su esposa se inclinó sobre él y lo abrazó con desesperación. Nadie quería soltarlo. Nadie quería aceptar que aquel podía ser el último momento juntos. Uno de sus hijos comenzó a llorar desconsoladamente al ver a su padre inmóvil. La escena era tan devastadora que incluso algunos médicos tuvieron que apartar la mirada. El silencio más doloroso. A las 4:12 de la madrugada, el ambiente dentro de la habitación cambió por completo. Las máquinas comenzaron a emitir sonidos irregulares. Los médicos reaccionaron rápidamente. Intentaron estabilizarlo. Intentaron reanimarlo. Intentaron ganar tiempo. Pero el cuerpo de Cesc Fábregas ya no resistía más. Los minutos siguientes fueron caóticos. Órdenes, carreras, desesperación, llantos, hasta que finalmente llegó el momento que destruiría para siempre a su familia. El monitor emitió un sonido continuo, largo, frío, eterno. Y después, silencio. El grito que estremeció el hospital, su esposa rompió a llorar inmediatamente. Su madre comenzó a gritar desesperadamente. Uno de los familiares cayó de rodillas. Las enfermeras intentaban contener las lágrimas mientras los médicos confirmaban oficialmente el fallecimiento. El hombre que había hecho soñar a millones acababa de partir, y el dolor que dejó detrás parecía imposible de soportar. El secreto que conmocionó a todos. Horas después comenzó a revelarse algo todavía más impactante. Según personas cercanas a la familia, Cesc Fábregas llevaba mucho tiempo ocultando la gravedad de su enfermedad, para proteger emocionalmente a sus hijos y evitar que su madre sufriera. Incluso durante sus últimos meses, seguía intentando trabajar, aparecer públicamente y transmitir tranquilidad. Muchos comenzaron a verlo como un acto de valentía. Otros hablaron de sacrificio, pero todos coincidían en algo.
Había luchado hasta el último segundo pensando más en los demás que en sí mismo. El amanecer más triste. Cuando salió el sol aquella mañana, el mundo ya había cambiado. Las portadas de periódicos mostraban su rostro. Las redes sociales estaban cubiertas de homenajes. Estadios enteros comenzaron a guardar minutos de silencio. Miles de aficionados encendieron velas frente a murales improvisados. Y mientras el planeta entero lloraba la pérdida de una leyenda, dentro de una habitación silenciosa del hospital, todavía quedaban las últimas huellas de su presencia. Una botella de agua a medio terminar, una bufanda doblada cuidadosamente, y una carta incompleta que jamás alcanzó a terminar. Pero lo más estremecedor estaba aún por descubrirse, porque esa carta contenía una confesión secreta que cambiaría para siempre la manera en que el mundo recordaría a Cesc Fábregas. La carta secreta de Cesc Fábregas. El adiós que hizo llorar al mundo entero. La noticia de la muerte de Cesc Fábregas seguía paralizando al mundo. Los canales deportivos interrumpían su programación habitual. Las redes sociales permanecían inundadas de homenajes. Miles de aficionados seguían reuniéndose frente al hospital y en distintos estadios europeos, dejando flores, camisetas y mensajes escritos entre lágrimas. Pero mientras el planeta entero lloraba su partida, dentro de la residencia familiar, ocurría algo todavía más devastador. Su esposa había encontrado una carta escondida cuidadosamente dentro de un cajón junto a varias fotografías familiares. Nadie sabía de su existencia. Nadie imaginaba lo que contenía. Y cuando finalmente comenzó a leerla, el dolor dentro de aquella casa se volvió insoportable. Si estás leyendo esto, la carta estaba escrita a mano. La letra era inestable en algunas partes, como si hubiese sido escrita en medio del agotamiento físico y emocional. Las primeras palabras dejaron a todos completamente destrozados. Si estás leyendo esto, significa que ya no pude seguir luchando. Su esposa comenzó a llorar inmediatamente. Tuvo que detenerse varias veces antes de continuar leyendo. Cada frase parecía una despedida definitiva. Cada línea contenía un dolor imposible de describir, pero también una sinceridad que jamás había mostrado públicamente. El miedo que ocultó durante meses en la carta, Cesc Fábregas confesaba que supo desde el principio que la enfermedad podía acabar con su vida. Los médicos le habían explicado la gravedad del diagnóstico mucho antes de que el público sospechara algo. Sin embargo, decidió ocultarlo. No quería preocupar a sus hijos. No quería que su madre viviera aterrorizada. No quería convertirse en objeto de lástima. Por eso siguió apareciendo frente a las cámaras. Por eso seguía intentando sonreír. Por eso continuó trabajando incluso cuando el dolor era insoportable. En una de las partes más estremecedoras de la carta escribió: había días en los que apenas podía caminar, pero fingía estar bien porque no soportaba verlos sufrir. Aquella confesión hizo llorar incluso a algunos periodistas que tuvieron acceso posterior al contenido. La promesa rota, uno de los fragmentos más dolorosos, estaba dedicado a sus hijos. Allí confesaba que les había prometido que siempre estaría a su lado. Pero ahora sentía que estaba rompiendo esa promesa. Perdónenme por no poder verlos crecer. Su esposa no pudo continuar leyendo durante varios minutos. El llanto dentro de la habitación era desgarrador. Su madre repetía una y otra vez: no, 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 como si todavía se negara a aceptar que todo aquello era real. El secreto sobre sus últimos días. La carta también reveló algo que nadie conocía. Durante las últimas semanas, Cesc Fábregas había empeorado mucho más rápido de lo que los médicos esperaban. Había noches enteras donde el dolor le impedía dormir. A veces, se quedaba despierto observando fotografías familiares hasta el amanecer. Otras veces simplemente lloraba solo para que nadie lo escuchara. Pero jamás quiso mostrar debilidad frente a sus hijos. Incluso cuando apenas podía mantenerse de pie, intentaba bromear con ellos, intentaba hacerlos reír, intentaba regalarles recuerdos felices antes de partir. El funeral privado. 2 días después de su fallecimiento se organizó una ceremonia privada. La seguridad era extrema. La familia quería evitar el caos mediático. Sin embargo, miles de aficionados ya esperaban afuera desde la madrugada. Muchos llevaban velas. Otros camisetas del Arsenal, del Barcelona, de la selección española. Algunos simplemente permanecían en silencio.
incapaces todavía de aceptar lo ocurrido. Cuando el coche fúnebre apareció lentamente, comenzaron los aplausos. Un aplauso largo, doloroso, eterno. Muchos lloraban mientras repetían su nombre, porque para millones de personas, Cesc Fábregas no había sido solo un futbolista, había sido parte de sus vidas. El colapso de su esposa frente al ataúd. Dentro de la ceremonia, ocurrió una escena devastadora. Su esposa se acercó lentamente al ataúd. Durante varios segundos, no pudo decir nada, solo lo observaba inmóvil, como si esperara que en cualquier momento abriera los ojos nuevamente. Finalmente cayó de rodillas. El llanto fue tan fuerte que algunos familiares comenzaron a llorar con ella. Uno de los presentes confesó después que aquel momento destruyó emocionalmente a todos dentro del lugar, porque por primera vez comprendieron que la despedida era definitiva. El mensaje que paralizó las redes sociales. Horas después del funeral, apareció en las redes sociales un mensaje programado por el propio Cesc Fábregas antes de morir. La publicación decía: «Gracias por acompañarme durante toda mi vida. Si alguna vez les hice sonreír, entonces todo valió la pena». Internet explotó inmediatamente. Millones de personas compartieron el mensaje. Miles de aficionados comenzaron a publicar recuerdos relacionados con él. Compañeros históricos escribieron despedidas cargadas de dolor. Incluso algunos rivales reconocieron públicamente que estaban llorando. El detalle que destruyó a su madre. Después del funeral, la familia regresó a casa completamente devastada. Fue entonces cuando ocurrió algo todavía más doloroso. Su madre entró a la habitación y encontró la cama perfectamente acomodada. Sobre la almohada había una camiseta antigua de cuando él era niño, y junto a ella, una fotografía familiar con una dedicatoria escrita años atrás. «Gracias por nunca dejar de creer en mí». Aquello terminó de romperla emocionalmente. Los familiares tuvieron que ayudarla porque apenas podía mantenerse en pie. Los aficionados frente a su casa. Esa misma noche, comenzaron a reunirse cientos de personas frente a la residencia familiar. Había flores por todas partes, cartas, velas, banderas, niños llorando junto a fotografías suyas. Algunos aficionados cantaban suavemente canciones relacionadas con su carrera. Otros simplemente permanecían en silencio mirando hacia la casa. La escena era profundamente conmovedora. Parecía que toda una generación estaba despidiendo a alguien irreemplazable. El último audio. Pero todavía faltaba revelarse algo más. Uno de sus amigos más cercanos confesó que había recibido un último mensaje de voz pocas horas antes de su muerte. En el audio, Cesc Fábregas hablaba con mucha dificultad. Su respiración era lenta, débil. Sin embargo, sus palabras terminaron haciendo llorar al mundo entero cuando fueron reveladas. No tengan miedo de vivir, amen a su familia, y nunca esperen demasiado para decirle a alguien cuánto lo quieren. Después hubo unos segundos de silencio, y finalmente añadió: «Yo ya estoy cansado». Aquella frase quedó grabada para siempre en la memoria de millones de personas. El homenaje en los estadios. Los días siguientes estuvieron llenos de homenajes. En Inglaterra, España e Italia se realizaron minutos de silencio. Las pantallas gigantes mostraban imágenes de su carrera mientras muchos aficionados lloraban abiertamente. Algunos jugadores no pudieron contener las lágrimas durante los partidos. En un estadio, miles de personas comenzaron a corear su nombre al mismo tiempo. El sonido fue tan estremecedor que varios comentaristas quedaron completamente en silencio. Parecía más un adiós familiar que un homenaje deportivo. El vacío imposible de llenar. Dentro de casa, sin embargo, el dolor seguía siendo insoportable. Sus hijos continuaban preguntando por él. Su esposa apenas dormía. Su madre evitaba entrar a ciertas habitaciones porque los recuerdos eran demasiado dolorosos. Cada objeto parecía mantener viva su presencia. Una taza, un perfume, una chaqueta olvidada. Todo se convirtió en una herida abierta. La última revelación. Semanas después, un familiar decidió revelar la parte final de la carta secreta. Nadie estaba preparado para leer aquellas palabras. En el último párrafo, Cesc Fábregas escribió: «No lloren demasiado por mí. Tuve una vida llena de amor. Y aunque mi cuerpo se apague, espero quedarme para siempre en sus recuerdos.
Debajo de aquella frase había una última línea escrita con enorme dificultad. Nos volveremos a encontrar. Cuando el contenido se hizo público, millones de personas terminaron llorando frente a sus pantallas. Porque más allá del fútbol, más allá de los títulos y de la fama, el mundo acababa de despedir a un hombre que luchó hasta el final intentando proteger a quienes más amaba. Y aunque el tiempo siguió avanzando, hubo algo que jamás volvió a ser igual desde aquella madrugada. El silencio que dejó la ausencia de Cesc Fàbregas.